Hi everyone, let's see the second part of this class with WH, with the past tense, with the structures we have seen in the last classes. That means, vamos a ver la segunda parte de esta clase en donde estamos trabajando los WH, las palabras de pregunta, con los tiempos pasados, con las estructuras que ya hemos manejado. Entonces, lo vamos a hacer dividido. ¿Por qué? Porque quise dejar aparte estas dos preguntas, que es el what kind of y el how many, how much. Recordemos rápidamente a qué se refiere el what kind of, a qué clase o qué tipo de, ¿cierto? ¿Qué clase o qué tipo de? Para hablar de clasificación, ¿sí? De tipos, de especies. Bien. Y el how many, how much, ya lo habíamos hablado, que hace referencia al cuánto, o cuánta, obviamente, o cuántos, o cuántas. Y aquí ya sabemos y tenemos muy claro que se utiliza para lo que es contable y no contable. Eso lo manejamos en unas clases anteriores. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es trabajar estas dos WH con los tiempos pasado simple, pasado continuo y pasado del going to. Bien, entonces vamos a iniciar. Iniciemos con estas dos palabras de pregunta, what kind of, how many o how much, con el tiempo pasado simple. Vamos a iniciar con esto. ¿Por qué la estamos viendo aparte? Porque debemos tener cuidado con ese tip adicional que va a ir en la pregunta, en la fórmula gramatical, a diferencia de las otras que vimos en la clase pasada. What, where, what time, why, who. Bueno, diferente. Vamos a ver por qué. Bueno, recordemos que para hacer una oración en pasado simple, nosotros iniciamos con un did, ¿cierto? Plus the subject, luego colocábamos el sujeto, plus the verb, eso ya lo repasamos, recordando que el verbo va en presente. ¿Por qué? Porque el did nos cambia el verbo a presente porque él ya lleva el tiempo gramatical. Plus a complement, si lo hay un complemento, y el question mark, bueno, el signo de pregunta. Esta es la fórmula que nosotros hemos manejado. Lo que hicimos la clase anterior era antes colocábamos el WH, sí, pero a diferencia con estas dos tipos de pregunta, resulta que yo no puedo decir, por ejemplo, ¿qué clase de tú compraste? Dice, ahí falta algo, ¿cierto? ¿Qué falta? Un objeto, un sujeto adicional, ¿sí? Entonces nosotros debemos colocar un objeto antes. Entonces si yo digo, ¿qué clase de carro tú compraste? Ah, esa sí nos sirve. ¿Eso qué quiere decir? Que sí vamos a colocar el WH acá. Cuando hablo de estos WH estoy refiriéndome a what kind of, o a how many, o how much, cualquiera de esas dos. Pero también debemos colocar un objeto. Vamos a colocarlo así, un object. Listo. Ahora sí me queda construida la fórmula gramatical de manera correcta con el pasado simple. Notemos esto. Por ejemplo, dice, vamos a hacer una de cada uno. ¿Qué clase de carro? La que dije ahorita. ¿Qué clase de carro tú compraste? Recordemos que en español nosotros tendemos a cambiar el orden de la oración. Podemos decirlo así, o tú qué clase de carro compraste. O sea, nosotros en español podemos hacer un cambio, un orden distinto en la oración. En inglés no. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero debo colocar el WH. ¿Qué clase de? Estábamos hablando del what kind of. Listo, ese es el WH. What kind of. Luego me dice que coloque el objeto. En este caso, ¿el objeto cuál es? El carro. ¿Qué clase de carro? Car. Listo. Ahora sí, la fórmula como ya la sabemos utilizar. Luego dice que coloquemos el did. Sujeto. Acá estamos hablando de tú, you. Luego el verbo, que es comprar, pero está en presente porque el did ya me pasa el verbo pasado. Entonces sería did you buy. Acá no colocamos complemento.
what kind of car did you buy? Entonces yo digo, como están preguntando con you, se responde con I. Yo compré un carro Suzuki, por ejemplo, se me acaba de venir a la cabeza. Entonces yo diría, I bought, acá ya sabemos que el verbo queda en pasado, yo compré un carro Suzuki. A Suzuki, primero debo colocar, no olviden eso ya lo trabajaron cuando vieron el what kind of. Primero colocamos el tipo o la especie, que en este caso es un Suzuki, y luego colocamos que es el carro, ¿no? Un carro Suzuki. Entonces dice Suzuki car, Mercedes car, Mazda car, Daewoo car, I don't know, ustedes saben de eso más que yo. Listo, entonces I bought a Suzuki car. Esta será la construcción de una pregunta con pasado simple utilizando el what kind of. Hagamos una con how many, how much. Veamos cómo nos queda una oración de pregunta utilizando el how many, how much, refiriendo a lo contable y no contable. Acabo de colocar esta. ¿Cuánto dinero robaron ellos? Recordemos nuevamente, puede ser que en español yo diga, ¿ellos cuánto dinero robaron? No pasa nada. Lo que sucede es que siempre coloco el cuánto desde un inicio para ayudarles a ustedes a tener muy claro que empezamos con el WH. ¿Listo? Entonces, dice WH, ¿cuánto dinero? Entonces yo ya sé que acá debo colocar o how many o how much, pero debo tener ya muy claro que para poder decidir cuál de estos dos, ya debo saber si dinero es una palabra contable o no contable, ¿cierto? Porque lo que es contable va con many y lo que es no contable va con much. Entonces, ahí ya tenemos la clave de los plurales. Dinero, yo no puedo decir dineros, está mal dicho. Entonces, eso de una vez me dice que esa palabra dinero es no contable. Por tanto, lo tengo que utilizar con how much. Listo. How much. Luego me dice el objeto, que en este caso ya sabemos que es dinero. Dinero es money. How much money? Luego el did. El sujeto, que en este caso es ellos. El verbo, que es robar. Ese es un verbo irregular, pero acá va a ir en presente. Entonces queda steal. Acá no hay complemento. How much money did they steal? Ahí ya me quedó construida. Voy a decir que ellos robaron muchísimo dinero. Yo coloco, ellos robaron, they, verbo irregular, que en su forma pasada queda stole. Muchísimo sería a lot of, muchísimo dinero, a lot of money. Listo. Ya me quedó construida la oración de pregunta con su respectiva respuesta, donde nos guiamos por la fórmula, pero debemos tener ya el conocimiento de cuando utilizamos contable y cuando utilizamos no contable. Entonces, ya con esto trabajamos el what can I pasado simple utilizando el how many, how much, what kind of con el tiempo pasado simple. Vamos a trabajarlo con pasado continuo. En el pasado continuo, ¿sí? Debemos tener clarísima cuál es la estructuración gramatical para hacer una pregunta, porque ya se ha trabajado anteriormente, y le vamos a adicionar, al igual como hicimos con el pasado simple, el WH y el objeto con el cual se va a trabajar la oración. La fórmula nos queda, colocamos el WH plus the object, el objeto el que vamos a trabajar, plus de aquí para adelante ya es lo que nosotros ya tenemos clarísimo, que es el auxiliar was, were, ¿cierto? Para el pasado continuo, donde nosotros recordamos que was es para las terceras personas especiales, he, she, it, y también para el I, y were para los demás pronombres personales, que sería we, you, tanto singular en plural, y they. Luego colocamos el sujeto, quien es el que realiza la acción, el verbo que va en presente, pero el verbo va a llevar el ing, hay que tener claras las normas del ing, y un complemento si lo llega a ver con el question mark. Por ejemplo, la siguiente pregunta, vamos a hacer una. ¿Qué clase de película
ella estaba mirando ayer. Coloquémosle complemento para que nos quede más larguita. ¿Qué clase de película ella estaba mirando ayer? O ella, ¿qué clase de película estaba mirando ayer? O sea, el orden, ya saben, el orden en español puede variar, ¿sí? Pero en inglés no. En inglés tiene que ser así de manera formal. Dice, primero coloco el WH. Yo ya sé que es qué clase de, ahí no hay pierde. Entonces utilizamos el what kind of. Entonces, what kind of. Luego me dice que coloque el objeto. El objeto, en este caso la oración, el objeto es la película. Entonces coloco película, movie. Listo. Luego el was o el were. Ella trabaja con was, que es el auxiliar. Luego dice que coloquemos el sujeto. Ya sabemos que es ella en este caso. She. El verbo es mirar. Bueno, mirando películas. No olviden que, aclarar esto y aprovecho. Watch, cuando estamos viendo una película en un televisor, una pantalla pequeña, un televisor o un computador, bueno, así tu televisor sea grande, si es televisor, estás obligado a utilizar watch, ¿sí? Sea película, video, cualquier proyección. Cuando la película la pantalla es grande, como por ejemplo la de un cine, un autocine, debes utilizar sí, sin importar que sea una película también. Esto es algo que nosotros debemos aclarar. En este caso el contexto no nos está diciendo si es pantalla gigante o es en la casa. Puedes tener un televisor de 80 pulgadas, pero igual es una pantalla de un televisor. Yo lo que quiero es que entiendan esa diferencia. Entonces yo coloco watch. Voy a colocar watch. Y aplico las normas del ING. Las normas del ING, entonces como yo ya sé, no termina en E, no termina en IE, ni termina en consonante, vocal, consonante, entonces es de la última norma, que es colocarle ING. Y acá dice ayer, entonces recordemos que ayer se dice yesterday. Como la famosa canción de los Beatles. Listo, entonces quedó, what kind of movie was she watching yesterday? What kind of movie was she watching yesterday? Listo. Les voy a decir que ella estaba mirando una película romántica, por ejemplo. Entonces digo, ella estaba mirando, she was watching a romantic movie. Primero coloco qué tipo es y luego lo que era. ¿Qué tipo era? Romántica. ¿Y qué es? Una película. Entonces coloco romantic music. Movie. Listo, ahí nos quedó construida la oración utilizando el what kind of y el pasado continuo. Ahora vamos a mirar cómo nos queda una con el pasado del going to. En el pasado del going to, la fórmula queda de la siguiente manera. Colocamos el WH, en este caso puede ser, ya saben, what kind of o how many, how much. Colocamos el objeto al cual nos referimos en la pregunta, ¿sí? Luego colocamos el auxiliar, ya sabemos que el going to utiliza como auxiliar el verbo to be y en este caso como es pasado, el verbo to be se queda en su forma pasado. Was y were, al igual que utilizamos en el pasado continuo, sin importar que acá no signifique literalmente nada, no traduce nada, pero hay que ponerlo. Luego colocamos el sujeto, colocamos el going to, el verbo que va en presente. La facilidad de estos temas es que lo que va a ir en pasado en realidad es solamente el auxiliar y el complemento sí lo hay con el question mark. Por ejemplo, utilizar con how many, how much. ¿Cuántos juguetes ustedes iban a vender el año pasado? Para colocarle complemento. El año pasado, ¿cuántos juguetes ustedes iban a vender el año pasado? ¿Ustedes cuántos juguetes iban a vender el año pasado? Entonces, pasémoslo a inglés.
Primero, el WH. Sabemos que va a ser how many o how much, pero eso depende de este objeto, ¿cierto? Juguetes. Entonces yo tengo que saber si juguetes es contable o no contable. La palabra juguete se puede contar, claro, y tiene plural. Ahí ya está, juguetes. Un juguete, dos juguetes, tres juguetes. Entonces, como se puede contar, suena bien al decirlo, entonces es una palabra contable. Entonces vamos a utilizarlo con how many, que es para lo contable. Luego, el objeto que ya sabemos que es juguetes. Juguetes se dice toys. Acuérdense por la película Toy Story. Bueno. Was, were. ¿Ustedes con qué trabajan? ¿Con was o con were? Ustedes es plural, trabaja con were. Luego el sujeto que es ustedes. Se escribe al igual que tú. You. Luego me dice que coloque el going to. Coloco el going to. El verbo que va en presente, vender. Vender se dice sell. Y acá el complemento, el año pasado se dice the last year. Expresiones de tiempo pasado. Last year. Listo. How many toys were you going to sell the last year? Ya me quedó construida la pregunta. Voy a responder, ellos iban a vender 50 juguetes, por ejemplo. Eso sería, they were going to, ellos iban a ¿qué? A vender, sell 50, 50, ojo con esa pronunciación, 50, no vayamos a confundir 50 con 15, ¿no? Una cosa es 50, 50, y otra cosa es 15, 15, cambia la entonación. 50 toys, 50 juguetes, el año pasado, the last year. Siempre las expresiones de tiempo, como el año pasado, deben ir al final de la oración. Entonces aquí nos quedó construida la forma del pasado, el going to, con las WH, what kind of, how many y how much. Listo, hijos, eso es todo por hoy. Entonces vamos a escribir la gramática en el cuadernito y nos vemos mañana. Bye bye.